Amado Señor, ponemos en tus manos esta actividad y pedimos envíes tu Santo Espíritu para que sea Él que nos guíe, instruya y fortalezca. Ponemos de manera especial en tus manos nuestras necesidades e intenciones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para todos y todas, si hay que siéntase bien, cómodo, participe, vayan dando su pregunta, anotando también su comentario. Es decir, que es un banquete académico y formativo en el día de hoy. Mi saludo y mi abrazo para todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, vamos ahora a explicar un poquito cuál será la logística que vamos a seguir en este simposio. Tendremos la presentación, en primer lugar, del documento El hecho religioso, guía para la formación docente en el área de formación integral, humana y religiosa. Luego, una primera disertación titulada El hecho o fenómeno religioso, seguido de un espacio de preguntas y respuestas. Y después tendremos una segunda conferencia titulada La dimensión religiosa en el currículo de la formación, también seguida de un espacio de preguntas, comentarios y respuestas. Les informamos que durante el desarrollo de este evento estaremos compartiendo los siguientes enlaces. Un link para llenar el formulario de inscripción que hemos estado ya compartiendo desde antes de las 4 a través del chat de Zoom. Así que invitamos, por favor, a los que se han unido en estos momentos que revisen su chat y, por favor, completen el formulario de asistencia. También estaremos compartiendo más adelante el link para descargar el documento base de este simposio, la guía El hecho religioso. Y por último, más adelante compartiremos otro link para el formulario de evaluación de la actividad. Por lo tanto, les pedimos que durante el desarrollo de la misma estemos atentos al chat para que podamos completar estos formularios. De inmediato vamos ahora a pasar a la reseña de nuestro primer participante en este simposio. Darío Francisco Regalado Rosa, maestro de vocación, profesor universitario en diferentes universidades, la Autónoma de Santo Domingo, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Católica de Santo Domingo y la Tecnológica de Santiago. Miembro del equipo nacional del área de formación integral humana y religiosa, como técnico docente nacional de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación desde el 2013. Posee maestría en enseñanza superior de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctorando en educación por la Universidad de Córdoba, España, especialidad en enseñanza de la religión y moral católica por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, España, licenciatura en ciencias religiosas por la Universidad San Vicente Ferrer de Valencia, España, licenciatura en filosofía por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, diplomado en diseño y evaluación del currículo por competencia por el INAFOCAN y el ISPODOSU, formador de facilitadores de la formación profesional del Infotep, diplomado en formación integral humana y religiosa,
auspiciado por la Secretaría de Estado de Educación a través del INAFOCAN en la Universidad Tecnológica de Santiago. Colaboración en la elaboración del diseño curricular de formación integral humana y religiosa del nivel primario y del nivel secundario, revisado y actualizado. Publicaciones, artículos Nietzsche y Freud, concepción de la personalidad, pautas para una reforma educativa nacional, reflexiones sobre Vygotsky y el constructivismo, la formación integral humana y religiosa, una responsabilidad de todos. Ha participado en conferencias la Iglesia Dominicana ante la primera intervención norteamericana de la Pucamaima y coherencia del diseño curricular del área formación integral humana y religiosa en los niveles primario y secundario con la competencia fundamental desarrollo personal y espiritual. Darío Regalado nos presentará el documento El hecho religioso, guía para la formación docente en el área formación integral, humana y religiosa. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Ana, por esa palabra. Yo no sabía que yo tenía todo eso. Ya me estoy dando cuenta. Bueno, es bueno recordarlo. Bien, como ya escuchamos a Ana, yo estaré compartiendo con ustedes este cuadernillo que ustedes ven en portada, que ya todos lo tendrán en sus distintos centros, en el cual se aborda la dimensión religiosa en el currículo de formación integral humana y religiosa. Es una guía para la formación de docentes, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros nos preguntamos es, en esta guía, ¿qué es esta guía? ¿Sí? ¿Cuál es su finalidad? Como ustedes pueden ver, se titula a sí mismo El hecho religioso, guía para la formación docente. Es una herramienta, un documento, yo diría, muy importante para que los maestros se enriquezcan, ¿sí? Para que se enriquezcan y además decirle que este documento tiene una vocación pedagógica en sí mismo, ya que, como ustedes pueden ver en su estructura, que tienen aquí en pantalla, el documento está conformado por 7 unidades, y cada una de esas unidades está dispuesta primero por una evaluación diagnóstica, donde el docente o en diferentes talleres que se hagan pueda ver lo que sabe sobre las diferentes temáticas o la temática de esa unidad en concreto, y luego entonces se puede ver el contenido temático, y seguido al contenido temático de cada unidad, un conjunto de ejercicios prácticos que le permiten al docente la adquisición de los saberes que se comparten en esta guía. La segunda conferencia de nuestro simposio, la cual está a cargo de Gilberto Rodríguez Núñez. Gilberto es licenciado en Filosofía, egresado de la Pucamaima. Estudios teológicos del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Maestría en Docencia y Gestión Universitaria por la Universidad Católica de Santo Domingo. Máster Internacional en Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá, España. Tiene un máster en Filosofía para un mundo global. Actualmente trabaja su tesis doctoral en Filosofía. Entre sus publicaciones están Perfil del profesor universitario, Función social de la universidad, Joven, Universidad y Fe.
Experiencia docente preuniversitaria de Gilberto. Profesor de formación integral humana y religiosa del nivel secundario en el Colegio Trinfare, 1 año. En el Instituto San Juan Bautista, coordinador general del Departamento de Religión y Pastoral Colegial, del 2010 al 2012. Profesor de Educación Moral y Cívica y de Formación Integral. Experiencia docente universitaria. 8 años de profesor en la Universidad Católica de Santo Domingo, impartiendo a nivel de grado las siguientes asignaturas: Introducción a la filosofía, Introducción a la educación, Fundamentos de teología, Historia de las religiones, Doctrina social de la Iglesia, Historia crítica dominicana 2, Fundamentos del currículum, Orientación universitaria. 5 años de docente en posgrado y maestría. Asignaturas impartidas: Enfoque psicosocial económico del universitario, Gerencia y liderazgo educativo, Fenomenología y filosofía de la religión, Educación superior dominicana, realidad y perspectiva, Gerencia educativa para la democracia. Profesor en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, de Cosmología, Historia del Pensamiento Occidental, Reflexiones filosóficas sobre la paz y la dignidad humana y Filosofía Dominicana. Profesor en el Centro de Teología Santo Domingo de Guzmán, de la asignatura Religiosidad Popular. Otras funciones universitarias de Gilberto: decano de estudiantes y director de planificación académica de la Universidad Católica de Santo Domingo desde el 2012 hasta la actualidad. Gilberto tiene a su cargo la conferencia El hecho o fenómeno religioso. Muchas gracias. Buenas tardes al distinguido maestro y amigo Freddy García, al maestro Darío Regalado, Mariano, a Ana, a todos los que han hecho un esfuerzo sobrehumano para preparar este magno evento en el área de la formación integral humana y religiosa, que estamos llegando a tantos docentes en el país, aprovechando las ventajas que nos dan estas aplicaciones y plataformas virtuales. Asimismo, quiero agradecer la oportunidad y la confianza que tuvieron en mí para elaborar el documento que el maestro Darío le presentó, y además el hecho de haberme invitado a esta conferencia o a este compartir con ustedes. Qué lástima que no lo estamos haciendo presencialmente. De todas maneras, me satisface poder compartir con ustedes una de las realidades más importantes que nosotros podamos decir del ser humano. Es un hecho indudable que la religión tiene sus orígenes con el propio ser humano. No se puede buscar el hecho o el fenómeno religioso anterior a la realidad antropológica, que el hombre es un animal religioso, homo religiosus es. Ya lo decía Joaquín García Alandete, citado por Zubiri. El fenómeno o hecho religioso es quizás
el factor más idóneo para apreciar la incidencia transversalizadora de todas las culturas, de todas las costumbres. Si nosotros hacemos una mirada a todos los pueblos y en la evolución que han tenido, no hay cultura alguna, ni antigua, ni medieval, ni moderna, en el que el hecho religioso como aspecto de la expresión de un sentimiento de búsqueda del ser humano hacia la trascendencia esté ausente. De manera que Hegel llegó a afirmar que la religión es el elemento más unificador con que puedan contar los hombres, porque está presente en todas las culturas y en todos los humanos, aunque de diversas maneras. Sin embargo, el hecho religioso, cuando nos referimos a este término, no podemos detenernos a pensar en un acontecimiento aislado de la religión que pudiera entenderse como un rito o un culto. Cuando hablamos de hecho religioso, nos referimos a la expresión, a la manifestación universal del ser humano que busca sentido a lo que hace, que busca sentido a su vida en los momentos y en las circunstancias a veces más difíciles que surgen de las preguntas existenciales, a las que ningún ser humano, ni siquiera los ateos, se pueden liberar. De manera que con esto indicamos que el hecho religioso es una parte de la historia humana y que esta presencia es una realidad consustancial al devenir histórico. De hecho, la religión como fenómeno y como expresión explicativa de las realidades humanas y de los pensamientos extramundanos que tenían los pueblos primitivos, era el recurso primordial a partir del cual se amparaban, se apoyaban los pueblos primitivos, inclusive aquellos que eran ágrafos, donde todavía la escritura, ni siquiera la cuneiforme de los sumerios había aparecido, para tratar de entender el mundo. Antes del origen de la filosofía, antes del origen de la ciencia, la religión se constituyó entonces en el portaestandarte en el que el ser humano se conectaba con una idea de trascendencia y buscaba inclusive el significado a los fenómenos naturales, atribuyendo a los dioses en las culturas politeístas o a Dios en algunas culturas monoteístas la intervención para que estos fenómenos naturales tuvieran un curso. Por eso los pueblos antiguos estaban caracterizados por lo que los sociólogos de la religión llaman el animismo, o sea, divinizaban las fuerzas de la naturaleza. De manera que sería un absurdo buscar el origen de la religión y el impacto que ésta tiene fuera de la realidad antropológica. La religión entonces nace con el ser humano, porque este es el único ser religioso por naturaleza. No estamos afirmando con esto que la religión es una herencia genética que se puede comprobar en un laboratorio, sino que el hecho mismo de que el hombre, la mujer, se hace preguntas para responder
a situaciones que de momento no entiende, y estas preguntas se las hace el creyente militante y se las hace también el ateo. No quiero decir el incrédulo, porque todos los seres humanos en algo tenemos que creer, y el ateo también cree. Y aquel que dice, yo no creo en nada, pues está creyendo que no cree. De manera que nadie puede, desde el ámbito humano, escudarse en decir que no es de alguna manera permeado por el ámbito de la religión. Joaquín García Alandete dice que la religión se constituye en el ser humano en una nota característica, y por nota característica él entiende que son realidades indelegables, connaturales al ser humano, inalienables, sin las que el ser humano no sería completo. De manera que hay que hacer una diferenciación entre lo que es la expresión de la religión como fenómeno que se puede estudiar científicamente, y eso en un momentito lo voy a tocar, y el aspecto subjetivo que tiene cada ser humano en una búsqueda de sentido a su vida y a lo que hace. Por eso, la diversidad de religiones se debe a un pluralismo cultural. Los sociólogos de la religión hacen bien en decir que no hay ninguna religión superior a otra, y que se puede hacer inclusive un paralelismo con el idioma. Nosotros no podemos decir que el castellano, el español, es el mejor idioma del mundo, porque ese es el idioma que hablamos, que conocemos, esa es nuestra lengua vernácula. Porque entonces también dirían los chinos que el mandarín es el mejor idioma, y así sucesivamente. De forma que la diversidad de culturas y la diversidad de religiones, lejos quizás de ser un escollo para defender la presencia religiosa en el devenir histórico, es una realidad unificadora, como dice Hegel, e indispensable de las propias culturas, de los pueblos, de las naciones, de los seres humanos en particular. Quisiera detenerme unos minutos a compartir con ustedes el origen científico del fenómeno religioso. El maestro Darío hacía una aclaración bastante precisa entre el hecho religioso y el fenómeno religioso. Como saben ustedes, en el siglo XIX aparecen las ciencias sociales. En el siglo XIX se desarrolló lo que se llamó la alta crítica a las religiones como procesos de transformaciones sociales. En el siglo XIX se tradujeron por primera vez los libros védicos de las culturas del Lejano Oriente, específicamente del hinduismo y del budismo, el Rig Veda, el Samaveda, el Atharva Veda, el Yajurveda, el Bhagavad Gita. En el siglo XIX comienza un estudio más crítico del texto que unifica a la religión de mayor impacto en el mundo occidental. Nos referimos al cristianismo. Esta religión que ha conservado por muchos siglos
los fundamentos de las dos grandes culturas más importantes de Occidente, Grecia y Roma. Pero a la vez, el cristianismo, la religión que ha mantenido este legado del judaísmo, manifestando y unificando muchos criterios a su favor. Uno de los grandes pensadores y sociólogos del siglo XIX fue Friedrich Max Müller. Friedrich Max Müller estableció el estudio comparado de las religiones. A partir de sus aportes se fueron sumando otros grandes autores y sociólogos como Pierre Daniel Xantepi de la Saussure. Con ellos se inicia un estudio al hecho o fenómeno religioso de manera objetivo e imparcial. Porque la religión se puede estudiar desde dos ángulos, desde dentro y desde fuera. El estudio desde dentro implica ya un compromiso porque hay una militancia a una religión determinada. Pero el estudio desde fuera es un estudio mucho más objetivo, mucho más imparcial, porque le interesa estudiar los aspectos no solamente tangibles, sino evolutivos e históricos que afectan al ser humano. De manera que el estudio científico de la religión se apoya en muchas ciencias auxiliares como la sociología. De hecho, existe la sociología de la religión, la historia de las religiones. Pierre Daniel Xantepi fue el autor del primer tratado de historia de las religiones y el que acuñó por primera vez el concepto de fenomenología de la religión en el año 1887. No obstante a eso, ya Max Müller, los aportes que había hecho en Europa hicieron merecedor de que en el año 1872 se creara la primera cátedra de religión en Ginebra. Y 13 años después, 1885, entonces la Sorbona crea la primera facultad independiente de religión, para estudiar la religión como un fenómeno observable que se manifiesta en elementos que nadie puede negar. Por eso la arqueología moderna ha determinado que los fenómenos religiosos son tan antiguos como el ser humano y que inclusive los hombres que vivían de la caza y de la pesca encomendaban a los dioses y pintaban con pinturas naturales los dioses que ellos imaginaban. Fue el recurso más importante de comunicación, de expresión del ser humano para entender sus propias realidades cuando no existía la ciencia. De hecho, todos sabemos que el padre de la sociología, Augusto Comte, a pesar de que se negó rotundamente a aceptar la posibilidad de un teísmo o de una creencia en Dios, sin embargo, en su amplio estudio sociológico que hace y analítico sobre el fenómeno y el hecho religioso, sitúa en lo que él llama el primer estadio de la infancia religiosa, aquellas expresiones del hombre primitivo que cuando la ciencia no podía, porque no existía, explicar nada, entonces el hombre se veía obligado a recurrir a lo que tenía a mano y a su imaginación, o a la simbolización
porque la religión también es una expresión simbólica de la fe. Cuando una persona acude a un templo y allí enciende un velón, una vela, o tiene algún amuleto religioso u objeto al que le atribuye algún poder de protección, está simbolizando algo, porque el ser humano es un ser simbólico y no hay otra expresión más genuina de la simbología del ser humano que la religión. Tenemos que simbolizarlo porque no vemos lo que creemos. Así como cuando uno está chateando con alguien y está empleando un emoji o un sticker, son simbologías. El ser humano es un ser simbólico y a través de la religión es quizás uno de los elementos donde mayor se expresa y se manifiesta el fenómeno o el hecho religioso. La evolución histórica de la religión de la que nos habló Pierre Daniel Chantepi asegura en sus investigaciones personales sobre las religiones del Egipto faraónico, de Grecia, de Roma, de Mesopotamia, que las culturas antiguas, por donde quiera que uno observe, y nuestras culturas más cercanas, las culturas precolombinas, no es posible estudiarlas sin lo que dice la arqueología moderna. Los fenómenos religiosos son tan antiguos como el propio ser humano. De manera que, citando nuevamente a Hegel, en su análisis que hace sobre la religión, Hegel asegura que las tres manifestaciones del espíritu humano son el filosófico, el arte y la religión. Dice que el espíritu humano se manifiesta en estos tres elementos, a través de la cognición filosófica, del arte, porque el ser humano contempla lo estético, lo bello, la simetría, el orden. Pero dice Hegel, este ser humano sería inconcluso sin la parte del espíritu religioso. Todos los que hemos estudiado filosofía hemos escuchado hablar de ese gran filósofo Edmund Husserl y su tratado de fenomenología, a pesar de que el tratado de Husserl tiene una inclinación directamente hacia lo filosófico. Sin embargo, mantuvo el tema de Dios muy presente entre sus preocupaciones teóricas. Así pues, Husserl reconoce que las manifestaciones religiosas son expresiones genuinas y diversificadas de la naturaleza humana, y que éstas se expresan o manifiestan según culturas y por consiguiente son muy susceptibles a ser analizadas por categorías. Taylor hace una valoración importante de su aporte, del aporte de Husserl para el estudio de la religión como un elemento cultural y, por cierto, al que podríamos denominar el precursor del evolucionismo científico del estudio religioso. Nosotros, al margen de los extraordinarios estudios y esfuerzos que de manera sistemática y progresiva se han hecho sobre el estudio científico de la religión y sus expresiones fenomenológicas, podemos afirmar sin temor a equívoco que el aspecto religioso desborda los esfuerzos contraídos por la propia ciencia. Y es que, tal como afirma García Alandete,
la religión es un fenómeno humano complejo, polimorfo y poliédrico, y por tanto difícilmente de acotar y manipular. Entre los estrechos márgenes de la perspectiva particular de las ciencias, en ese tratado sobre la experiencia religiosa. El propio García Alandete reconoce el carácter no solo de complejidad de la religión, sino también de universalidad que la religión en su sentido amplio e histórico reviste. Porque la expresión y la vivencia religiosa, a pesar de que se puede vivir de manera objetiva, cumpliendo con unos dogmas, unas doctrinas o unas directrices en las que todas las religiones de alguna manera se apoyan para defender sus principios de fe. Pero lo más importante es la vivencia que hace de manera subjetiva y personal cada persona. Y allí ya no puede intervenir lo normativo. Es la manera en que el ser humano de manera particular y vivencial experimenta la gracia de lo divino. De manera que al sujeto que se siente permeado, que se siente de alguna manera transformado por la religión, es difícil entender cómo este elemento nosotros se lo podemos desarraigar. De manera que ustedes, los docentes que están en el área y que este tema o estos temas tienen, además de que tratarse con un respeto a la diversidad y a las expresiones más genuinas del ser humano y de sus propios estudiantes, el aspecto universal, científico, fenomenológico, como realidad transversal, no pueden obviarlo. Leí una noticia hace 2 semanas en un lugar de Indonesia. Indonesia es un país musulmán. De hecho, es el país que tiene más musulmanes en el mundo. Y como ustedes y yo sabemos, hay países que en su constitución se reconocen como religiosos, otros como laicos. Indonesia se reconoce como un país religioso. Entonces, 2 hombres amanecieron juntos y esperaron el amanecer. Los sacaron del hotel donde amanecieron y a cada uno les dieron 77 latigazos y luego le hicieron un juicio y lo apresaron. Hay países donde la religión se constituye inclusive en la norma jurídica de convivencia para sus ciudadanos. Hay otros países donde la libertad religiosa aparentemente es la que predomina. Sin embargo, la religión tiene un impacto, como decía el maestro Darío, y lo sostiene el documento, en todos los aspectos en los que el ser humano se desarrolla. En lo económico, en lo político. En los años 50, los sociólogos de la religión acuñaron el término politología de la religión, para analizar el impacto que tiene la religión en la política y a la inversa. Existe la psicología de la religión, existe la antropología de la religión. Es una realidad que no podemos obviar
y que está presente ahí. De manera que García Alandete dice que junto a la complejidad de la religión puede afirmarse sin lugar a dudas que la religión es un fenómeno universal y que las ciencias de la religión, especialmente la antropología de la religión y la historia de las religiones, atestiguan que en todo tiempo histórico y en toda cultura, si bien, aunque de modo diverso y con mayor o menor complejidad o riqueza simbólica, mítica, ritual o doctrinal, institucional, el ser humano se muestra como una criatura religiosa. La religiosidad es una manifestación de la apertura de la persona a la trascendencia, interpretada por esta y posible por un sentido de lo sagrado, según dice Martín Velasco. Una experiencia del lazo vital del ser humano y la sociedad con la fuente de todo ser. De la religión con lo trascendente, constituyendo en el ser humano un hecho originario, una experiencia y una intuición simbólica inmediata. No se puede negar entonces que el fenómeno de la religión, el hecho religioso, es una parte consustancial que, lejos de hacernos peores seres humanos, todo lo contrario, nos pone a la altura de lo más alto, la realidad más elevada en la que el ser humano encuentra sentido, como dice el gran ilustrado Voltaire: si Dios no existiera, habría que inventarlo. Muchas gracias. Bien, como nos decía Gilberto en su conferencia, todos somos permeados por la religión, por lo que tenemos que recordar que no hay cultura, pueblo o región que no tenga alguna identidad religiosa. Nadie puede entender la humanidad sin entender sus creencias. El hecho religioso nos ayuda a buscar respuesta a cuestionantes como: ¿puede realmente el hombre ser feliz? ¿De qué depende la felicidad? ¿Para qué la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Vale la pena luchar por valores supremos? Esta y muchas más interrogantes pueden ser contestadas a través de la religión. Así que muchas gracias a Gilberto Rodríguez por estas palabras que nos dirigió en esta conferencia. Vamos ahora a pasar con Darío Regalado, quien tiene registradas algunas preguntas para Gilberto que van a ser contestadas en este momento. Bueno, muchos participantes elogian la ponencia y Lorani hace una pregunta que si le puede dar una breve explicación sobre la diferencia entre la fenomenología de la religión y el hecho religioso. Muy bien, gracias. El hecho religioso es una parte, digamos que consustancial al ser humano. Y al principio de la ponencia hice la aclaración de que cuando nos referimos a hechos religiosos no podemos verlo como un acontecimiento aislado, un culto, una misa, un momento de alabanza,
un ritual. No. El hecho religioso como tal es el fundamento histórico de toda la realidad que puede expresar el ser humano a nivel de lo religioso. Eso es el hecho religioso. Ahora, la fenomenología de la religión tiene una visión más holística desde el punto de vista del estudio de la ciencia. Por eso la fenomenología de la religión se detiene en el fenómeno que se puede estudiar, observable o no observable de la religión. ¿Cuáles son aquellos elementos observables de la religión y que la arqueología lo puede constatar? Objetos sagrados, libros sagrados, templos, personas creyentes, personas que hacen peregrinaciones, personas que tienen algún objeto que le atribuyen algún poder de protección. A eso nos referimos. Pero también la fenomenología de la religión va más allá que detenerse al estudio del aspecto, digamos que observable de la religión, y también estudia la parte del misterio, de la fe, del sentir y del sentido religioso. De hecho, la psicología de la religión estudia precisamente esos fundamentos dogmáticos, doctrinales, de fe, de misterio que tiene el ser humano, en los que no negocia prácticamente su fe. Esto es tan fuerte, la parte de la fenomenología de la religión como vivencia y como experiencia personalizadora, que quizás nosotros, ustedes y yo, hemos visto distanciarse familia. Y vamos a poner un ejemplito sencillo. A veces los ejemplos nos ayudan a entender mejor las cosas. Supongamos que estamos en un 24 de diciembre para la cena de Navidad. Entonces, en esa familia hay un grupo que son del cristianismo protestante. Hay otro grupo que son católicos. Alguien pide que hagan una oración antes de compartir la cena. Y supongamos que la abuelita, que es muy mariana, hace una oración y termina con un Ave María. A lo mejor una de sus nietas es, si se quiere, una evangélica protestante. A lo mejor pudiera decirle, el Señor reprenda, o quiere hacer otra oración diferente. Fíjense que a veces la pérdida de un ser querido en ciertas familias, en vez de unificar, lo que hace es dividir, porque los católicos quieren que le hagan misa y los evangélicos quieren que le hagan culto. O sea, eso está estudiado por la psicología clínica. Uno de los sentimientos más fuertes que tiene el ser humano es el sentimiento religioso. El que está convencido de algo desde el punto de vista de la fe y está permeado por una experiencia de fe, eso es innegociable. Hace unos años yo leí una noticia de que en Siria un joven que pertenecía al Estado Islámico, ustedes ya se pueden imaginar lo que significa eso, la mamá le estaba rogando que por favor se saliera de ese grupo porque son terroristas, viven matando gente inocente y haciendo todo tipo de maldad. La madre le está suplicando a su hijo que por favor, hijo mío, en una plaza pública en Siria. Y el hijo agarró un cuchillo y en plena plaza degolló a su propia madre. Diciendo el joven, un joven de 25 años, en árabe, líbreme Alá de yo traicionar la shaira, la ley. Fíjate cómo el sentimiento religioso de un joven es mayor que el sentimiento de amor y de afecto que se supone le tiene que tener a su mamá. ¿Alguna otra pregunta? Según el concepto religión, ¿todos somos religiosos? Esa pregunta la hace... A ver, que ya se va. Bueno, pero no importa quién la haya preguntado. Sí, Lo importante aquí
es la pregunta. ¿Todos somos religiosos? Homus religiosus es. El hombre, el ser humano es un ser religioso. Y hay que hacer una diferenciación entre lo que es la adopción de una postura teísta, donde se configura, si se quiere, el alma del ser humano con una creencia determinada y militante en una religión, y otra cosa es asegurar que el ser humano, al margen de que no asuma ninguna postura teísta o de afirmación de una divinidad, sigue siendo religioso, porque el ateo necesita buscar sentido a su vida. Entonces, el ámbito de la religión, los sociólogos ya lo ven así, no se limita a que usted milite o asuma, religiosamente hablando, una postura de fe, sino la búsqueda del sentido a la vida, a las cosas. Y eso es lo que nos hace religiosos. Pues muy bien, le damos las gracias a Gilberto y a ustedes por sus preguntas. Adelante, Ana. Bien, queremos agradecer la participación con nosotros de Blasida de los Santos. Blasida es maestra del área por muchos años, es su área amada, su área preferida. Y actualmente, pues, Blasida está como técnica docente nacional del nivel secundario y ella es la encargada de esta área curricular desde el nivel secundario. Gracias, Blasida, por acompañarnos. Queremos destacar que actualmente tenemos una capacidad conectada entre 950 y 970 personas. 1000, me hace seña Darío, no, son 1000. Así es que agradecemos su sintonía. Despedimos a Gilberto, que tiene un compromiso. Muchas gracias, Gilberto, por acompañarnos y por esa bonita conferencia tan significativa, con tanto de qué aprender, de qué para fortalecer nuestra labor como docentes de esta área curricular. También queremos recordar en este momento los diferentes enlaces que estamos compartiendo. Recuerden el link para la asistencia. Es muy importante nosotros tener esos datos de cada uno de ustedes. Está en el chat del Zoom. Para los que todavía no han llenado este formulario, por favor, les invitamos a hacerlo en este momento. También hemos compartido ya el enlace del documento base de este simposio. Está también en el chat para que lo puedan descargar y tenerlo. Más adelante vamos a compartir entonces ya el link para la evaluación del evento. Vamos ahora a deleitarnos con la canción Te Seguiré, interpretada por Rodolfo Herrera. Rodolfo es maestro de nuestra área curricular y cantautor que nos acompaña en el día de hoy del distrito 0407 de Nigua. Bendiciones para todos los que están ahí con nosotros conectados. Esta canción es la canción nueva que estamos promocionando de nuestro nuevo disco. Así se va a llamar el disco, Te Seguiré, un aporte a la pastoral vocacional. Con esta canción, Te Seguiré donde quiera, Señor. Esperando el maestro Mariano, nos va a poner la pista de la canción. Como les decía, nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales, Rodolfo Herrera, Instagram, Facebook, cantautor católico, pero no solo católico, cantamos a todo el mundo, para gloria de Dios. Tornado difícil, cada vez más serte fiel es como un barco en la tempestad. Mi corazón
corazón se llena de miedo. Al despertar, cada día es un nuevo reto, pero sobrepasaré los muros. Te seguiré, combatiré como guerrero valiente. Yo venceré donde vayas, con tu gracia te seguiré. Te seguiré a donde quieras, Señor, como una oveja a su pastor. Te esperaré y esa es mi ilusión. Si tú vas conmigo no hay temor. Yo venceré y esa es mi verdad. Si tú vas conmigo no hay temor. Tuvimos una falla técnica, pero estamos en vivo en este simposio de formación integral humana y religiosa, el hecho religioso. Agradecemos la participación de nuestro compañero maestro Rodolfo Herrera, quien nos ha traído esta canción.